Bueno, este es el pastor Herminio López Montero, pastor de la Iglesia Bautista, la verdad os hará libre. Vamos a grabar un nuevo video. Este video o este tema se llamará Refutando a José Plasencia. Invito a los que ven y oyen este video que me visiten en mi página en Facebook o en Facebook de Iglesia Bautista, la verdad os hará libre. Refutando a José Plasencia, quien supuestamente él trata de refutar a John MacArthur, diciendo que MacArthur habla sin fundamento, que estuvo a punto de no hacer esta refutación, porque según él, MacArthur no provee evidencia alguna para sustentar lo que dice. Porque MacArthur, según José Plasencia, lanza calumnias y falsos testimonios en contra de la Iglesia Católica Romana. Lo que sigue diciendo él parece que le cuesta un poco de trabajo decirlo. Y como que él no quisiera decir lo siguiente, porque posiblemente hay en su conciencia cierto temor por decir lo que va a decir. Dice que MacArthur, a pesar de ser una persona culta, con una fama de alcance mundial, va a revelar, dice, por medio de su discurso, una serie y fuerte ignorancia de lo que es la fe católica. Al decir que tiene un sistema falso, tiene un falso sacerdocio, tiene una falsa tradición y un falso magisterio. Y que dicen tener coherencia. Vamos a responder, vamos a refutar ahora a José Plasencia. Antes quiero decir que creo que John MacArthur no tiene ninguna necesidad de que alguien lo defienda. No lo hago por defenderlo a él. Lo hago porque yo también soy bautista. Al lado de John MacArthur soy una persona inculta, soy una persona sin preparación académica y por eso creo que MacArthur no necesita que lo defiendan, él se puede defender solo. Pero lo que yo defiendo aquí es la sana doctrina, la sana enseñanza. Y estoy de acuerdo con MacArthur cuando dice que tienen un falso sacerdocio. ¿Por qué digo que tienen un falso sacerdocio? Porque el catolicismo romano sustenta su sacerdocio en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19, donde dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En este versículo sustentan su supuesto
sacerdocio supuestamente ordenado por Jesús, dicen. Cuando Jesús dice, haced esto, es ahí donde Jesús está ordenando el llamado sacerdocio ministerial por los católicos. Pero es digno de considerarse, de tomar en cuenta, cómo cuando Jesús habla de la copa y del pan, cuando Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y cuando habla del pan, dice que esto es mi cuerpo. Allí consideran esto de forma literal para aplicarlo literalmente también a su acto llamado la Eucaristía. Pero cuando dice, haced esto en memoria de mí, ahí ya no toman en cuenta la literalidad de las palabras. Veamos cómo en esa posición ellos hacen un juego. Por un lado, cuando les conviene para defender su doctrina, usan la literalidad. Y cuando les conviene, ya no usan la literalidad. Como en el caso de Jesús, que dijo, esto es mi cuerpo. También dijo, yo soy el camino. También dijo, yo soy la puerta. También dijo, yo soy la vid. Sin embargo, él no era un árbol de uvas, ni tampoco era un camino donde transitaban los animales o las personas. También dijo, yo soy la puerta. Sin embargo, no era él un objeto o un artefacto que cerraba la entrada de las casas. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Si Jesús hubiera dicho, yo les ordeno sacerdote, entonces yo podía entender y aceptar que Jesús estaba nombrando los sacerdotes a los apóstoles. Si Jesús hubiera dicho, haced esto como sacrificio y como ofrenda para el perdón de los pecados de los hombres, entonces yo creería totalmente, completamente, que Jesús estaba ordenando sacerdotes. Pero aquí en estas palabras, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. No dijo Jesús, haced esto para que me adoren en la Eucaristía. Entonces, como esas palabras no reflejan, no dejan ver que Jesús esté ordenando sacerdotes a los discípulos, entonces su sacerdocio es un sacerdocio falso, sin fundamento bíblico. El otro pasaje que ocupan es el pasaje de los Hebreos, pero en realidad ahí el único sacerdocio que se habla, que se menciona, es el sacerdocio de Cristo. Ahí no se menciona ningún sacerdocio que se le puede llamar sacerdocio ministerial, como le llaman el mundo católico romano.
solamente hay un sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo. Solamente hay un sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, sustentado no en la ley que ordenaba que viniera de la descendencia de Aarón, sino como dice la misma carta a los hebreos, sustentado en el poder de una vida indestructible. Y el único que tiene el poder de una vida indestructible es Cristo Jesús. Entonces, no hay tal cosa como sacerdocio. Por lo tanto, el sacerdocio católico romano es un falso sacerdocio. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 13, dice que Cristo llamó a sus discípulos y escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27 y 28, nos dice de la siguiente manera: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Le dice a la iglesia de los Corintios el apóstol Pablo. En el versículo 28 dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Y lo mismo dice en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Pero en ninguna parte de las Escrituras nombra o dice el apóstol Pablo o dice la Biblia que Jesús primeramente ordenó sacerdotes y después apóstoles y después profetas. Así que queda establecido entonces bíblicamente la ausencia de este falso sacerdocio del cual se jactan para decir que la Iglesia Católica sí tiene el sacerdocio, pero resulta que su sacerdocio es falso porque la Biblia no lo sostiene, la Biblia no lo menciona. Está eliminado en la Biblia lo que los católicos romanos llaman sacerdocio ministerial. Pedro dice que todos somos sacerdotes. Tiene una falsa, el mismo apóstol Pablo dice que él no recibió ni aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. Por aquello de que intentan o pretenden afirmar que el apóstol Pablo recibió la enseñanza de los otros apóstoles y que los otros apóstoles le impusieron las manos a Pablo. Eso es lo que se quiere afirmar o se quiere sugerir, pero Pablo claramente dice que lo que él recibió no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y él mismo claramente dice en otra parte de sus cartas, Pablo dice, apóstol de Jesucristo, no de los hombres. Tiene una falsa revelación o traducción o tradición. Veamos qué es la tradición según el Señor Jesucristo y según el apóstol Pablo.
en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 3 al 8, dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de las jarras y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Cuál era la tradición según Cristo? Lavarse las manos cada vez que comían, para no estar contaminados. Eso es lo que nos enseñan esos versículos cuando dice: ¿por qué tus discípulos, le dicen a Jesús, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La tradición era el lavar las manos. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. En el versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Así que la tradición aquí es la práctica llevada a la información o a la transmisión oral, y muchas cosas hacéis semejantes. Así que aquí se le llama en la Biblia tradición, por lo que vemos, a los hechos, a lavarse las manos, a lavar los vasos de beber, los jarros, los utensilios. Todo lo que hacían por haberlo recibido a través de la información oral de los maestros del pueblo de Israel, del pueblo judío. Eso es lo que Marcos nos dice que es tradición. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Entonces la práctica, producto de la enseñanza por la transmisión o información oral. Para el romanismo, para el catolicismo romano, es más importante la transmisión oral que la información escrita. Es decir, a eso ellos le llaman tradición, a la transmisión oral que vemos aquí mencionado en Marcos y mencionado también en otros pasajes de los evangelios. Sin embargo, para ellos esa práctica de la transmisión oral que le llaman tradición es más importante que la información escrita que Dios nos ha dejado. Esta información escrita son las Sagradas Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento, porque quienes se escribieron fueron inspirados divinamente. Ningún grupo de personas
ninguna persona más fuera de los escritores de la Biblia puede reclamar, puede decir, puede jactarse de hablar inspiradamente, de hablar inspirado por el Espíritu Santo, porque es un grave error, es una blasfemia en contra de Dios. Rechazar la información escrita, la Sagrada Escritura, la Biblia, solo lo hacen para defender, para sostener, para impulsar la mariolatría, que tiene que ver con la virginidad perpetua de María, que tiene que ver con la asunción de María, algo que se vino a hacer, digamos así, efectivo por el Papa en turno en el año de 1950, la hiperdulía, la adoración a María. Y digo adoración porque por eso la han hecho la Reina de México y Emperatriz de América, etc. La tradición para el catolicismo romano es más importante que la información escrita, las Sagradas Escrituras, porque con ella, con la tradición, defienden a Pedro y a su triple tiara, su triple corona adornada de oro y de piedras preciosas, para defender a los príncipes de la iglesia, cuando Cristo nunca llamó a su iglesia príncipe. Es decir, cuando Cristo nunca llamó a los apóstoles, a los discípulos, nunca les llamó príncipes. Siempre Cristo se presentó él mismo como a los suyos, como servidores para el mundo, entregando el mensaje de la salvación y de la redención. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras porque en ellos parece a vosotros que tenéis la vida eterna. No dice busquen o vayan a la tradición, infórmense en la tradición de los santos papas, de los santos padres católicos romanos. No, sino que dice escudriñad las Escrituras porque en ellos parece a vosotros que tenéis la vida eterna. Y vuelvo a recordar y vuelvo a repetir lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Todo debe ser según Cristo. Y según Cristo solo nos da la información veraz, segura, infalible, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Falso magisterio, es decir, falsos maestros, porque se enseñan todas estas cosas que no están en las Sagradas Escrituras, entonces son falsos maestros. Por lo tanto, su revelación es una falsa revelación. Pretenden basarse en Mateo 28, donde dijo Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Pero ese mandato, esa orden de Cristo a los discípulos, a los apóstoles, no fue dado exclusivamente a los apóstoles, fue dado a los apóstoles, pero todo creyente y todo cristiano tiene el deber, tiene la autoridad de Cristo para predicar el Evangelio, para ser discípulos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo ha recibido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo Jesús. No porque se ha bautizado, como les han enseñado, como les han engañado al mundo, sino porque han creído. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11, 12, dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el capítulo 19 del libro de los Hechos, donde dice que, del 1 en adelante, donde dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, se encontró como a 12 hombres que se decían discípulos. Y el apóstol Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No les dijo, recibieron el Espíritu cuando se bautizaron, sino cuando creyeron. Este es otro error y este es otro engaño. Porque enseñan al mundo exactamente todo lo contrario. Que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo. No, señores. Pablo hizo una pregunta y dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No dijo cuando se bautizaron, sino cuando creyeron. Y deben recordar que el mundo católico, que le da más importancia todavía al bautismo que nosotros los bautizan, le da más importancia. ¿Por qué? Porque dicen que el bautismo salva, que el bautismo perdona pecados. Sin embargo, ¿por qué no se preguntan cuál fue la razón de que el apóstol Pablo haya bautizado a esos 12 hombres que ya había bautizado Juan el Bautista? ¿En qué pues habéis creído? Les dijo Pablo. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y dice, cuando oyeron esto fueron bautizados. Cuando oyeron esto fueron bautizados. El catolicismo romano es un mundo enorme, es un gigante en la maestría de las mentiras, es un gigante en el engaño. Toda potestad me es dada en la tierra. Así que todo aquel que ha aceptado a Cristo y recibe el Espíritu Santo por haber aceptado a Cristo, tiene deber, tiene la responsabilidad de transmitir el Evangelio de la salvación a través de Cristo Jesús. No necesita la imposición de manos de un sacerdote, mucho menos su llamado bautismo, porque después de todo, es una verdad que debe saber José Plasencia. Ustedes, José Plasencia, ustedes los católicos romanos, no bautizan. José Plasencia, entiende bien esto que te digo. Los católicos romanos no bautizan. Los católicos romanos rantizan. Hace más de 1000 años que dejaron el bautismo. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la etimología. Bautismo es inmersión, es meter dentro, es zambullir, es sepultar en agua. Y rociar un poquito de agua en la cabeza no es bautismo. Es hacer violencia contra el lenguaje. Es corromper la palabra, es corromper el lenguaje. Llamarle inmersión al acto de derramar un poco de agua en la cabeza. Por lo cual y por lo tanto, en este acto de aspersión, de rociamiento, no existe la simbología real que existe en el acto de la inmersión. En el acto de la inmersión o en el acto del bautismo se ve con claridad la simbología de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Y esta figura no se ve en el acto de la aspersión.
Jesús estableció una iglesia, su iglesia o sus iglesias, usando el lenguaje bíblico. Sus iglesias las estableció, pero las estableció para que fueran una iglesia ejecutiva, no una iglesia legislativa, no una iglesia que anda inventando cosas nuevas, como el caso del rociamiento, de la aspersión. Esto es suficiente para ver cómo la Iglesia Católica tiene un sistema falso, completamente falso. José Plasencia habla del sacrificio de la misa, defendiendo la transubstanciación. Es decir, que cuando el oficiante, cuando el cura dice las palabras de bendición, en ese instante el pan se transforma en el verdadero cuerpo de Cristo. Pero la realidad es otra, porque la ruedita de harina no cambia ni de sabor ni de olor, sigue teniendo el olor y el sabor de la harina. Por lo tanto, no hay ninguna transubstanciación. Pero el hombre así es, en su necedad, defiende lo que no se debe defender, defiende lo indefendible, defiende la substanciación. José Plasencia, cuando habla del sacrificio de la misa. Pero en ese instante pasa algo muy especial que hasta me dan ganas de felicitar a José Plasencia, porque cuando él está defendiendo la transubstanciación, sucede un milagro que él no se da cuenta. Y quién sabe cuántos que vieron su refutación a MacArthur también no se dieron cuenta. Pero gracias a Dios yo sí me di cuenta. Y veo cómo Dios, sin quererlo él, sin buscarlo, José Plasencia, Dios lo obligó a decir la verdad. Y voy a citar textualmente tus palabras, José Plasencia. Tú dijiste que en el sacrificio de la misa, aquí está textualmente, ahí vemos en una representación, ese milagro, eso es una representación. Por eso decimos que son símbolos, los elementos, pan y el jugo de la uva, el fruto de la vid, como dicen los evangelios, son símbolos. Y qué bueno que tú dijiste, ahí vemos en una representación la muerte, el sacrificio de Cristo. Exacto, estoy de acuerdo contigo y desde aquí te mando felicitaciones, José Plasencia. Fíjate cómo tú en tu afán de defender una doctrina herética, en tu afán de defender la enseñanza que todo el mundo evangélico llama de la gran ramera, en ese afán no te dices cuenta y Dios te obligó a decir la verdad cuando dijiste en el sacrificio de la misa, ahí vemos en una representación. Tú le llamas sacrificio, pero la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tu llamado sacrificio es un sacrificio incruento, sin sangre. Entonces,
concluyo junto contigo. Por tus palabras, ahí vemos en una representación que no hay tal cosa como transubstanciación. Plasencia dice, MacArthur dijo, se pide el inútil bautismo de infantes y otros sacramentos, ignorando que el bautismo trae el nuevo nacimiento. Quiero decirte primeramente que de los sacramentos, que creo que son 7 los sacramentos que tienen ustedes, uno de ellos es el matrimonio, sacramento, algo que te hace más santo, que te da más poder, en fin. Uno de ellos es el matrimonio. Qué contradicción. Tanto defienden los sacramentos, pero desde el más humilde cura hasta el jefe máximo del catolicismo romano no se pueden casar o no se casan. Ese señalamiento lo hizo el apóstol Pablo en una de las cartas a Timoteo. He grabado un video que se llama La Iglesia Católica sí está en la Biblia. Y sí, en la Biblia hay expresiones claras, señalamientos claros de que pronto aparecería el catolicismo romano, la iglesia que se alejaría del verdadero Cristo y del verdadero Evangelio. Pero vamos a considerar, me interesa más ahorita la cuestión de la acusación que hace de MacArthur cuando MacArthur dijo que se pide el inútil bautismo de infantes. Y es cierto, el bautismo de infantes es inútil, no tiene sentido, no tiene valor. Y tú pretendes defender, José Plasencia, el bautismo infantil, diciendo que trae el nuevo nacimiento, y pretendes sustentarlo tu Plasencia, citando el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5, en contra de MacArthur. Para el catolicismo romano, el bautismo perdona pecados, según Hechos 2. Ya he dado la explicación en otro video sobre este versículo. Pero el evangelista Juan dice en su primera carta que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para el catolicismo romano, el bautismo es para ser parte del cuerpo de Cristo. No, el bautismo es para dar testimonio de la fe en Cristo. Y entonces la iglesia local le abre las puertas porque ve que se ha bautizado, ha dado testimonio público de su fe en Cristo Jesús. El bautismo es para ser heredero según la promesa. No, Gálatas 4, 6 al 7 dice otra cosa. Dice que abre el cielo y citan el bautismo de Jesús cuando se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Pero se abriría el cielo cuando tú te bautizaste, así como lo escribe el evangelista Mateo. Se abrió el cielo cuando te bautizaron a ti. ¿Vieron al Espíritu Santo en forma de paloma venir sobre ti? No, el bautismo no abre el cielo. Eso fue una experiencia exclusiva para la persona de Cristo Jesús. También dicen que el bautismo es para ser hijo adoptivo de Dios. No, Gálatas 4, 5 dice: y en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estábamos bajo la ley y recibiésemos la adopción de hijos. Así que somos hijos adoptivos los que creemos en Cristo Jesús, los salvos no por el bautismo, sino por haber creído en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Ahora voy a explicarte, José Plasencia, Juan capítulo 3, versículo 5.
Quisiera que pusieras mucha atención, que tomaras tu Biblia y que leyeras con mucho cuidado, con mucho interés, verdaderamente cristiano. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice en el versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que por ese versículo vemos que Jesús le está diciendo a Nicodemo, como a todos los hombres, que ya nacieron una vez cuando ya están en este mundo físico, ya nacieron físicamente, porque para venir a este mundo físico hay que nacer físicamente. Nicodemo no entendió lo que Jesús dijo y preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí viene el problema del mundo, y hasta del mundo católico romano y hasta de algunos evangélicos que caen en la trampa. Respondió Jesús: de cierto les digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repito, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Debes saber que la I en ocasiones la hace de disyuntiva y en ocasiones de conjuntiva. Y aquí así es, pone frente a frente los dos nacimientos. El nacimiento del Espíritu y el nacimiento de agua. Pero ustedes dicen que cuando Jesús dice el que no naciere de agua, dicen que es el bautismo. Quiero decirte que el bautismo, etimológicamente hablando, puede ser una figura del nuevo nacimiento, eso sí, pero no es el nuevo nacimiento. Pero aquí tienen otros problemas católicos, y aquí tienen otro problema, Plasencia. Un problema que debes de resolver, que ustedes los católicos, desde hace más de 1000 años, cuando aceptaron la aspersión en vez de la inmersión, se empezaron a alejar de la palabra de Dios. Y hace casi 1000 años, después de la separación de los griegos que formaron la Iglesia Ortodoxa Católica Griega, fue cuando se extendió el rociamiento, la aspersión a las personas. Y este es el problema que tienen, que difícilmente podrán resolverlo. Ustedes, los católicos, José Plasencia, no bautizan, ustedes rantizan. Baptizar, baptizein, baptizo, es griego. Son palabras griegas. Traducidas al castellano es sumergir, hundir, zambuir, zampuzar, meter dentro o sepultar en agua. Pero rociar, derramar, no es bautizo. Para eso se usa la palabra rantizar, que quiere decir rociar agua sobre la persona. Por lo tanto, ustedes no bautizan, se han engañado a sí mismos y han engañado al mundo, y a mucha gente le han engañado diciendo que se salvan por bautizar, cuando no bautizan. Etimológicamente hablando, ustedes no bautizan. Etimológicamente hablando, los ortodoxos griegos sí bautizan cuando bautizan un bebé. Ahí es correcto o correcta la palabra bautizo, pero bíblicamente ese bautismo no es bautismo. Se nulifica por sí mismo ese bautismo
¿Cómo se nulificó el bautismo de los 12 que Pablo bautizó? El bautismo de los 12 en Hechos 19, del 1 al 5, fue un bautismo, el que hizo Juan el Bautista en los 12 fue un bautismo que se nulificó desde el mismo hecho que se realizó por la sencilla razón de que los 12 hombres no habían creído en Cristo Jesús. Y todo bautismo, aunque sea realmente correcto etimológicamente hablando, no es bautismo o se nulifica, porque no llena los requisitos exigidos por la palabra de Dios. Versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu. Son dos nacimientos del que está hablando aquí. Tanto lo dice en el versículo 3, de dos nacimientos, como lo confirma, lo reafirma el versículo 6 cuando dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, el hombre, la mujer que nace en este mundo y nunca se convierte, seguirá siendo siempre un ser humano, carne solamente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuál pues es el nacimiento del que habla Jesús cuando dice que el que no naciere de agua? ¿De qué está hablando Jesús? Cuando habla Jesús y dice que el que no naciere de agua, está hablando del nacimiento físico. Si no lo sabías, José Plasencia, hoy debes saberlo y debes aprenderlo. Que cuando un niño o una niña va a nacer en este mundo físico, primero se rompe la fuente materna para lubricar la salida del que va a nacer. Primero se rompe la fuente materna y después nace la criatura. A ese nacimiento físico por el cual todos los seres humanos pasamos es lo que Jesús le llama aquí nacer de agua. Y el nacimiento del Espíritu es aquel que se realiza cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso Juan capítulo 1 versículo 11, 12 y 13 dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Pablo dice que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo, y nos convertimos, dice, en hijos adoptivos por haber creído en Cristo, no por haber sido bautizados. Así es que el nacimiento en agua es el nacimiento físico, eso lo saben los médicos, los poetas y los hombres que como yo ponen atención. Mi esposa me dio 12 hijos. De ella, José Plasencia, 10 son mujeres y 2 varones. Pero cuando mis hijos nacieron no había tantas clínicas ni tantos médicos como ahora hay aquí en mi ciudad. Había solamente como dos o tres médicos. Había que ir por la partera, allá a las orillas de la ciudad, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, que vinieron los dolores del parto. Fui a buscar a la partera y regresé como a las 2 de la madrugada. Llegué con la anciana, la partera, abrí la puerta, entró ella al interior de la casa y yo me quedé afuera. Tan luego llegó mi esposa, tan luego que llegó la partera con mi esposa, la partera dijo las siguientes palabras: esa niña trajo mucha agua. Por eso ahora entiendo por qué Jesús dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Habla del nacimiento físico y del nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es cuando se realiza, cuando el hombre acepta a Cristo como su único Señor y su único Salvador. Por eso, la carta a los Efesios en el capítulo 1 dice: habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, recibiste el Espíritu Santo, no cuando se bautizaron. La persona se bautiza cuando ha creído en Cristo Jesús. El bautismo de los niños es un invento, es una doctrina demoníaca, es una doctrina del diablo. José Plasencia dice que no son iguales los bautizos con los anabaptistas. Bueno, eso es un decir. Tú puedes decir todo lo que quieras. Siempre buscarán, especialmente el catolicismo romano, elementos para ubicar a los bautistas del lugar que les pertenece en la historia. Siempre buscarán razonamientos o pretextos más que razonamientos verdaderos para presentar una imagen negativa de los bautistas. Un ejemplo, dicen que los bautistas empezaron allá hace 400 años en Inglaterra con José Smith, con Juan Smith. Pero también dicen, y católicos por supuesto, también dicen que los bautistas empezaron allá con el fiasco de Münster, allá cuando la guerra de el alzamiento de los campesinos. Los bautistas, siempre los bautistas tuvieron la culpa de todos los males de la humanidad, como cuando en el mundo estuvo muy activo y agresivo el comunismo. Todo el mundo era comunista. Todo aquel que protestaba por algo justo era un comunista. Así en aquellos tiempos. Todos eran bautistas. Por eso unos dicen, para tratar de desvirtuar la realidad histórica de los bautistas, que nacimos allá en Inglaterra en el siglo XVI, XVII, con Juan Smith, pero otros dicen que allá en Alemania, en la rebelión de los campesinos. Pero Martín mismo reconoció que sus discursos, sus prédicas, dieron origen al alzamiento de los campesinos allá en Münster, Alemania. Dice también José Plasencia que luteranos, presbiterianos, zwinglianos y católicos no creían, que luteranos, presbiterianos, zwinglianos y católicos no estuvieron de acuerdo con los anabaptistas, ni están hasta ahorita. Lo que tú dices a ese respecto, José Plasencia, es cierto. Los anabaptistas son los antepasados de los bautistas del presente. Y es cierto lo que tú dices. No estuvieron, ni están de acuerdo con los anabaptistas de aquel tiempo, ni con los bautistas de este tiempo. Pero debes pensar por aquello de que dicen que empezamos en el siglo XVI o XVII. Debes recordar por qué habían tantos anabaptistas en el tiempo de Lutero, cuando Lutero se levantó. ¿Por qué Lutero
pudo sobresalir, porque aquellos hombres valdenses, albigenses, enricanos, petrobrusianos, ellos existían en toda Europa, en todos los países, y cuando vieron que Lutero prometió sustentarse en la Biblia, enfrentando al catolicismo romano, del cual él supuestamente estaba saliendo, entonces ellos se unieron a Lutero, aquellos que eran perseguidos como fieras salvajes por el catolicismo romano, aquellos que en los valles del Piamonte fueron muertos, mujeres con niños en brazos murieron en las montañas heladas a manos del catolicismo romano. Por eso cuando salió Lutero, creyeron en la palabra de Lutero. Porque Lutero dijo que él iba a aceptar la Biblia, que la Biblia iba a ser la única regla de su fe y de su práctica. Pero cuando Lutero vio que tanto Lutero como Calvino, como Zwinglio, vieron que algo iban a perder al rechazar el bautismo de incrédulos como el bautismo de niños de infantes, perdón. Entonces, no solo se detuvieron, sino que retrocedieron. Por eso los luteranos, presbiterianos, zwinglianos y católicos, todos son paidobautistas, es decir, bautizadores de bebés, de niños. Y los anabautistas, como los bautistas del presente, nunca iban a aceptar esto, porque esto no es bíblico, es contrario a la palabra de Dios. Nunca estuvieron de acuerdo, ni están de acuerdo, ni estarán. Seguramente que a José Plasencia les daría gusto que los bautistas tuvieran una imagen semejante, un comportamiento semejante como los luteranos, presbiterianos, anglicanos. Pero eso no es posible, porque tú mismo, José Plasencia, estás diciendo que no estaban de acuerdo. Y debe recordar que como los anabautistas rechazaron, se separaron de Lutero, Lutero los persiguió y mató a muchos de nuestros antepasados. Lo hizo también Juan Calvino, lo hizo también Zwinglio. ¿Cómo quieres que estemos de acuerdo si las enseñanzas, doctrinas y ciertas prácticas nos separan? No. Dicen que ellos no creían en esas cosas. También los católicos no lo creían y se apoyan en Hechos 2:38 para defender el bautismo de infantes. Pero es un error y habrá tiempo para explicar este versículo, aunque ya lo tengo explicado en otro tema, en otro video. Que venden perdón por dinero, indulgencia. Debes acordarte del obispo Juan Tetzel, cuando andaba con su vocero y su cajita vendiendo perdón por dinero. Les decían que cuando cayera la moneda en el fondo de la caja, en ese momento su familiar que estaba en el infierno, en el purgatorio, saldría para irse a la vida bienaventurada, al cielo. Por favor,
Esto no es de la Biblia. Vender, comprar las almas por dinero. Cristo compró con su sangre a todo aquel que ha creído en Él. Han vendido perdón por dinero. Han vendido perdón por dinero. Y esa es la enseñanza, el fondo de la doctrina del purgatorio. Que los protestantes creen en purgatorio. Sí, claro que sí. Como la Iglesia Católica. Y a José Plasencia le daría mucho gusto que los bautistas también creyeran en el purgatorio. No, señores. ¿Cómo es posible? No podemos creer en el purgatorio. Los protestantes creen en el purgatorio porque son hijos. Unos son hijos de la gran ramera, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y otros son nietos de la Iglesia Católica Romana. Los hijos son como los luteranos, los presbiterianos, los eswinglistas, los anglicanos. Esos son hijos. Los nietos son como los metodistas y otros grupos que se formaron después de haber llegado de Europa hacia la Nueva España, hacia la Nueva Inglaterra, que es Estados Unidos. Nosotros no creemos en esas cosas, no creemos en el purgatorio, por eso no podemos ser iguales. Cuánto gusto le daría a José Plasencia que nosotros dijéramos, como dicen los presbiterianos cuando hablan de la Iglesia Católica Romana, dicen la Iglesia Madre. No, es imposible para un verdadero cristiano, para un verdadero bautista, hablar de esa manera. Sobre el celibato, el increíble papado. Pregunta, ¿cuándo se corrompió el cristianismo? Pues hay que leer la Biblia, José Plasencia. La Biblia, Cristo, Pablo, advirtió de la corrupción que vendría después. Pero ya en una de las cartas apostólicas del apóstol Pablo, ya vemos a un personaje, en una de las cartas de Juan. Déjenme buscar el personaje Diótrefes. Ya es un adelanto de lo que vendría después. El amor al primado. ¿Acaso no se estaban peleando? ¿No se peleaban el obispo de Roma con el obispo de Constantinopla? Cada uno de ellos quería ser el primado, el primero entre todos. Quería ser el papa. En ese momento no recuerdo el nombre del papa que le reclamó al patriarca de Constantinopla porque se hizo llamar el primero entre los primeros, porque se hizo llamar el jefe de la Iglesia Universal. Sobre el increíble papado. Conociendo todas estas cosas, el que verdaderamente ha leído y ha estudiado, meditado la palabra de Dios, las Escrituras, puede decir, como dijo MacArthur, el increíble papado. Y sobre el celibato, ciertamente que Jesús dijo que los eunucos, unos nacieron así, otros fueron hechos por los hombres y otros se hicieron, dice, por el reino de los cielos. Pero nunca Cristo Jesús ni Dios puso para su iglesia una ley en que nadie pudiera servirle si no era célibe.
Al contrario, el apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo, si alguno desea obispado, buena cosa desea. Es necesario que el obispo sea marido de una mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, sobre el celibato. ¿Cuándo se corrompió el cristianismo? Y hay señales en el primer siglo. Pero en el segundo siglo fue cuando empezaron a aparecer, primeramente, con mayor fuerza, el problema en las iglesias, porque cada iglesia, en la Biblia, cada iglesia tenía su pastor y era independiente una de la otra. Pero ya en el siglo segundo se empezó a manifestar la ambición del poder en algunos obispos y se empieza a corromper el cristianismo, no todo, sino en algunas iglesias se empieza a corromper lo que tiene que ver con el obispado de cada iglesia o con el obispo de cada iglesia. Y empieza a entrar en el siglo segundo, empiezan las discusiones y los problemas sobre si el bautismo salva o no salva. Y ahí empieza a generarse la doctrina, la enseñanza de la regeneración, de la salvación bautismal, que da como resultado la doctrina de que el bautismo salva, perdona pecados. Así al paso del tiempo se fueron añadiendo más y más herejías, más prácticas, más enseñanzas del mundo. Se fue añadiendo paganismo y judaísmo y un poco de cristianismo. Por eso vemos en la historia personajes como Montano, por eso vemos en la historia personajes como Tertuliano, por eso vemos en la historia personajes como Novaciano, a quien por cierto la Iglesia Católica le llama el primer antipapa. Así se fue poco a poco formando lo que ahora es el catolicismo romano. Por lo tanto, el catolicismo romano es el resultado de un cristianismo degenerado. Cuando aparece el emperador llamado Cristiano por el mundo católico, es cuando puedo decir que se le pone el sello y el nombre y la dirección final a lo que ahora conocemos como Iglesia Católica Apostólica y Romana, que de apostólica no hay nada, de romana sí lo tiene todo. Voy a leerte algunos testimonios históricos para que lo tomes en cuenta. Por aquello de que dicen que los bautistas empezaron hace 4 siglos. Te voy a citar al cardenal Osius, presidente del Concilio de Trento, convocado el 15 de diciembre de 1545. Él dijo, escucha bien, José Plasencia, el cardenal Osius dijo en 1545, hace 500 años, si se considera la alegría en sufrir persecución, los anabautistas son los primeros de todos los herejes. Si se atiende a su número, igualmente son los primeros. Crecerían más que todos los otros, si no fueran tan gravemente perseguidos y devastados por el cuchillo de la persecución de la Iglesia Católica Romana. Si se refiere a la apariencia externa de la piedad, tanto los luteranos como los zwinglianos tienen que confesar que aquellos los superan en mucho más. Si se tiene en cuenta la alabanza propia de la palabra de Dios, aquellos no son menos intrépidos que Calvino para predicar, y su doctrina tiene que sobresalir a toda la gloria del mundo, tiene que ser invulnerable a todo poder, porque no es su propia palabra, sino la del Dios viviente. Además, dice el cardenal Osius, si la verdad de una religión pudiera ser juzgada
por la prontitud y alegría que un hombre de cualquier secta muestra en el sufrimiento, entonces la opinión y persuasión de ninguna secta puede ser más verdadera y segura que la de los anabaptistas, toda vez que no ha habido ningún pueblo durante estos 1200 años pasados. Fíjate bien lo que dijo el cardenal Osius, toda vez que no ha habido ningún pueblo durante estos 1200 años pasados, y él estaba hablando en el año 1545, que haya sido más generalmente castigado y que haya sufrido con más alegría y firmeza y aún se haya ofrecido para sufrir las más crueles persecuciones. Este es el cardenal Osius que habló y que fue presidente del Concilio de Trento el 15 de diciembre de 1545. Te daré otros datos, otro testimonio. Carlos V, emperador del Santo Imperio Romano, secundado por católicos y luteranos, decretó en la segunda dieta de Spira, 1529, en el comienzo del protestantismo, lo siguiente, que esta secta antigua del anabautismo está aumentándose mucho. Por eso renovamos la ley imperial que todos los anabaptistas y hombres rebautizados de edad responsable serán condenados y pasados de la vida a la muerte, por fuego, por espada, etc., sin el proceso, dice, de la Inquisición. El emperador Teodosio y Honorio en el año 413 publicaron un edicto declarando que todas las personas rebautizadas y los que habían rebautizados serían castigados con la pena de muerte. Por esta causa, Albino, un ministro celoso con otros, fueron muertos por rebautizar. Este edicto fue hecho por la influencia de Agustín de Hipona, que no soportó rival que pusiera en duda la fe, la santidad, la verdad de las creencias católicas romanas. Esto fue disputado por los novacianos y por los donatistas. Estos datos se encuentran en la historia titulada Los bautistas a través de los siglos. El autor, Carlos L. Neal. Bautismo infantil. El primer bautismo infantil fue en el año 370. Galetes, hijo del emperador Balin, fue bautizado por orden de un monarca que juró que su orden no sería rechazada. En el 416, el bautismo infantil se hace obligatorio por ley, pero en el occidente la aspersión se canalizó después de la separación de la Iglesia Católica Ortodoxa griega. Voy a leerte un testimonio solamente más del padre de la electricidad, que dice así. Mira el testimonio, escucha el testimonio, José Plasencia, de Sir Isaac Newton. Los bautistas son el único cuerpo de cristianos conocidos que nunca se han identificado con la Iglesia Católica Romana. Mosaico luterano, antes del ascenso de Lutero y Calvino, yacían ocultos en casi todos los países de Europa. Personas que se adherían tenazmente a los principios de los bautistas holandeses modernos. La Enciclopedia Presbiteriana de Edimburgo ya se le debe haber ocurrido a nuestros lectores que los bautistas son la misma secta de cristianos que eran anteriormente descritos como anabaptistas. En realidad esto parece haber sido su principio fundamental desde la época de Tertuliano hasta el presente. Tertuliano nació apenas 50 años después de la muerte del apóstol Pablo. Lutero, Calvino, Zwinglio persiguieron a los anabaptistas, nuestros antepasados. Los católicos también. Y los católicos
perseguían a los luteranos, a los calvinistas, y los calvinistas y luteranos a los católicos, pero los bautistas nunca los persiguieron ustedes, ni a uno ni a otro. Voy a terminar con una anécdota. La siguiente. Esta anécdota viene a raíz de que José Plasencia dijo haber sido primero de una iglesia protestante y después se hizo bautista, pero que ahora ha regresado a casa, se ha convertido a la iglesia católica. La anécdota siguiente es esta. Una anécdota puede ser verdad o puede ser mentira. Se dice hace muchos años, un bautista le habló a un católico y se convirtió, aceptó el evangelio, aceptó a Cristo. Se despidieron y ya no se vieron más. Pasado un tiempo se vuelven a encontrar y aquel le dice al bautista, después de saludarlo efusivamente, hermano, te tengo una buena noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Fíjate que ya no soy de Juan Bautista. Ahora ya soy de Juan Wesley. Se despidieron, se fueron, cada uno por su lado. Tiempo después se vuelven a encontrar y vuelve a saludar a aquel al bautista. Hermano, Dios te bendiga, qué bueno que te veo. Te tengo una buena noticia, hermano. ¿Y cuál es esa noticia? No, pues ya no soy de Juan Wesley, solo soy de Juan Calvino, le dijo. Se despidieron, se fueron, cada uno a su lado, a su lugar. Pasado un tiempo se vuelven a encontrar y saluda al bautista con mucho gozo y con mucha alegría. Hermano, Dios te bendiga. Qué bueno que te encuentro. Fíjate que tengo una noticia hermosa, hermosa. ¿Y cuál es esa noticia que tienes ahora, hermano? Le dijo el bautista. Fíjate que ya no soy de Juan Calvino. Era yo de Juan Wesley, pero ya no soy. Me hice de Juan Calvino. Pero ahora ya no soy de Juan Calvino. ¿Ahora de quién eres? Ahora ya soy de Juan 23. Yo creo que eso le pasó. Eso te pasó a ti, Plasencia. Después de conocer la verdad, has regresado a donde nunca debías haber llegado. Deseo que Dios te bendiga. Invito a los que me escuchan y ven este video, pueden visitarme en mi página en Facebook o en la página de mi iglesia, Iglesia Bautista La Verdad os hará libres, también en Facebook.